Hermanos, buenas noches, esperando que estén bien en sus casas. Los saludamos aquí desde su parroquia Prince of Peace, esperando que estén bien, cuidándose y orando en este tiempo de Cuaresma. Y esta noche tenemos, como lo anunciamos durante las misas del fin de semana pasado, ayer, la reflexión cuaresmal de este año. Y tengo el honor de invitar esta noche, de estar con nosotros al Padre Marcial García, sacerdote, hermano sacerdote de la diócesis de Venice y párroco de la iglesia San José Obrero en la ciudad de Mount Haven, Florida. Así que con ustedes los dejo en compañía del Padre Marcial y de nuevo reciban un fuerte abrazo. Siempre están en mis oraciones ustedes en sus casas. Esperamos con la ayuda de Dios volvernos a reunir este año con la gracia de Dios. Mientras tanto, cuidémonos y orémonos y pongámonos en oración en este comenzar de este camino cuaresmal para celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, el Padre Marcial. Padre, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a nuestra parroquia. Gracias, Padre Giovanni, por la invitación para esta pequeña reflexión sobre la Cuaresma. Cuaresma, tiempo de arrepentimiento, tiempo de conversión. Comenzamos con una oración pidiéndole a Dios Padre que en este tiempo de la Santa Cuaresma derrame su gracia y bendición sobre cada uno de los parroquianos de esta parroquia Príncipe de Paz, sobre su pastor, el Padre Giovanni Peña, que en este tiempo, en este caminar de fe al encuentro con nuestro Padre Dios. La Cuaresma es un tiempo de 40 días de conversión y penitencia como preparación al misterio pascual de Cristo, que comprende su pasión, muerte y resurrección. La Cuaresma empieza el miércoles de ceniza con la imposición de la ceniza y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. En la Biblia, el número 40 aparece en numerosas ocasiones. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días. Génesis 7, versículo 17. Moisés pasó 40 días de ayuno y oración en el monte Sinaí, antes de recibir los 10 mandamientos. Éxodo 34, versículos del 27 al 28. También en Deuteronomio capítulo 9, versículo 18. Y el profeta Elías caminó por el desierto 40 días hasta llegar al monte Horeb para encontrarse con el Señor. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Pero nuestra Cuaresma está inspirada en los 40 días de ayuno y oración de Cristo en el desierto, antes de iniciar su vida pública. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Es propio de este tiempo litúrgico, además del ayuno y la abstinencia que prescribe la Iglesia, el ejercicio del Vía Crucis, sobre todo los viernes,
las conferencias cuaresmales, los retiros y las celebraciones del sacramento de la penitencia. La ceniza, en la Biblia el gesto de ponerse ceniza sobre la cabeza es usado principalmente para expresar la fragilidad y caducidad de la vida humana. Génesis capítulo 2, versículo 7. El propósito de penitencia y conversión. Jonás 3, del 5 al 6. Y la actitud de súplica humilde e insistente. La costumbre de usar la ceniza con sentido de penitencia pasó a la iglesia primitiva en el siglo IV, pero solo se imponía a los penitentes que hacían penitencia pública por haber cometido pecados notorios. Después, a partir del siglo VIII, con la introducción de la confesión auricular, el grupo de los penitentes públicos comenzó a desaparecer. Entonces la ceniza adquirió un carácter más general y acabó imponiéndose a todos los cristianos para expresar así su condición de pecadores. El sacerdote, cuando nos impone la ceniza, puede emplear una de las siguientes fórmulas. Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. O también conviértete y cree en el Evangelio. En la primera se destaca el origen del hombre que ha sido sacado del polvo de la tierra y nos remite a Génesis 3, versículo 19. La segunda nos llama a la conversión y a la fe en el Evangelio como medio para alcanzar la vida eterna y pertenece a Marcos 1, versículos 15. La ceniza nos recuerda que un día moriremos y que necesitamos convertirnos de nuestros pecados para entrar en la patria celestial. La conversión. Jesús, después de hacerse bautizar por Juan en el Jordán, se retiró al desierto y allí pasó 40 días de ayuno y oración como preparación a su vida pública. Luego comenzó a recorrer toda Galilea, predicando la conversión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. También la Iglesia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, continúa anunciando el Evangelio a todas las gentes y llamando a la conversión para poder entrar en el reino de Dios. La Cuaresma es un tiempo privilegiado para volver a Dios, pues todos debemos enmendarnos. No sea que, sorprendidos por el día de la muerte, busquemos, sin poder encontrarlo, el tiempo de hacer penitencia. La conversión es necesaria porque muchas veces olvidamos
que Dios es nuestro Padre y que todos somos hermanos. A veces nos dejamos llevar por los afanes del mundo, que los podemos resumir en tres: poder, poseer y placer. Estos afanes se pueden convertir en ídolos y hacer que perdamos de vista el amor a Dios, el amor al prójimo y nuestro fin último, la vida eterna. Cuando el afán de poder domina a una persona, entonces solo piensa en estar por encima de los demás, en ser importante, en acumular títulos, en buscar que los demás les sirvan. Si el afán de poseer se hace presente en la vida de alguien, entonces busca acumular bienes sin medida. Desea tener más y más. Un ejemplo de esto lo encontramos en la parábola del rico espulón y el pobre Lázaro. Y por último, el afán de placer. Cuando este afán seduce a una persona, lo que más desea es divertirse y no distingue entre placeres lícitos e ilícitos. Para él, los demás son medios para satisfacer sus apetencias. Son muchos los que se han dejado llevar por este afán y han arruinado su vida cayendo en la droga, en la prostitución y contrayendo enfermedades que han acortado su existencia. El Evangelio nos propone unas alternativas. Enfrente al afán de poder, de mandar y de estar por encima de los demás, el Evangelio nos habla de servicio humilde. Jesús, en la última cena, lava los pies a los discípulos. Frente al afán de poseer y acumular cosas, el Evangelio nos habla de compartir con los pobres y necesitados, sabiendo que todo lo que hagamos por ellos lo estamos haciendo al mismo Jesús. Podemos fijarnos en el pasaje del juicio final del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Frente al afán de placeres de todo tipo, el Evangelio nos habla de moderación, de virtud, de fidelidad. En realidad, todos estamos afectados por estos afanes, pues somos pecadores y necesitamos restaurar en nuestra vida el amor a Dios y el amor al prójimo. A Dios le debemos amar con todo el corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser, y al prójimo como a nosotros mismos. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 39. Pero amar a Dios, a quien no vemos, es necesario que amemos también a nuestro prójimo, a quien vemos.
Y eso no es fácil, pues a veces nuestra mente se fija mucho en las cosas negativas que tiene y con ellas edificamos una barrera de separación, a veces casi infranqueable. En nuestro deseo de cambiar, debemos de tener presente que no estamos solos, pues Jesús nos ama. Ha dado su vida por nosotros y nos ha dejado en la iglesia el sacramento de la penitencia para que consigamos el perdón y la paz. El arrepentimiento consiste en reconocer los pecados, cambiar la actitud y pedir perdón a Dios, volver con humildad a Dios. El pecado nos aleja de Dios, rompe nuestra relación con Él. Por eso debemos luchar contra el pecado, y esto solo se logra a través de la conversión interna de mente y corazón, ese cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra conducta y comportamiento, buscando el arrepentimiento por nuestras faltas y volviendo a Dios, que es la verdadera razón de nuestro existir. Volver a Dios con todo lo que somos, tener la humildad, la capacidad suficiente. La Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Reconciliarnos con Dios, también reconciliarnos con nuestros hermanos y hermanas. Lo que nos dice el Evangelio: si tú tienes una ofensa contra tu hermano o hermana, antes de ofrecer tu ofrenda, primero ve y reconcíliate con tu hermano o tu hermana, y es lo que le agrada a Dios. Cada día durante toda la vida hemos de arrojar de nuestros corazones el odio que nos separa del amor de Dios, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a la duración de la Cuaresma. Con esas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor.